Bueno, hola a todos. El día de hoy vamos a seguir con la segunda parte de lo que corresponde a los planos de vez no alcanzamos y vamos a terminar los últimos tres. Ay, caray. Este, igual quería iniciar recapitulando un poquito los otros planos, para, porque tuvimos un descanso de un domingo, entonces a lo mejor se pudieron haber olvidado algunas cosas. Eh, de entre ellas, por ejemplo, el primer plano, lo que vimos que son los minerales. Cuando faltan los minerales en nuestro cuerpo, aquí vamos a hablar en combinación con nosotros, porque nuestro cuerpo físico actual requiere de ciertos elementos también para conectar con esos planos, porque entre todos hay una unión, aunque no los podamos ver físicamente. Entonces, si el primer plano son los minerales, si no tenemos minerales, hay una carencia de soporte en ese sentido. No es cuando nos sentimos débiles, ¿no? Te faltan esos minerales, te falta como esa fuerza. Después en el segundo plano, aquí lo puse como son las vitaminas, pero recordando son estos seres elementales que pueden ser las hadas, los duendes o en sí cualquier ser un poquito como los tipos elementales, los árboles, las plantas, las flores, que al estar vivos y al tener estos componentes, también tienen una conciencia y esa conciencia vive en el segundo plano. Y hablábamos que si estos elementos, si faltan las vitaminas, quiere decir que hay carencia de amor. Y también conectar o nosotros estar carentes de este tema, pues no nos hace bien a nosotros mismos. El tercer plano, que es donde nosotros reconocemos más como el plano físico, donde estamos nosotros, donde convivimos, por ejemplo, con los animales, es el de las proteínas. Y hablábamos que si faltan las proteínas, hay una carencia también de nutrición de nosotros, nuestra salud íntegra. Entonces también, si nosotros, por ejemplo, carecemos de eso, pues tan solo en este plano no podemos tener salud. Y por último vimos el cuarto plano, que el cuarto plano es el plano espiritual o donde todos los trascendidos pasan a ese siguiente escalón. Y hablamos de los hidratos de carbono. Si faltan estos carbohidratos, quiere decir que hay carencia de energía. Entonces, por lo tanto, es difícil también conectar o llegar a una comunicación a ese cuarto plano de existencia. Y entonces en esta clase vamos a terminar de ver los otros planos de existencia, que es el quinto, el sexto y el séptimo plano, y qué nos aporta cada uno, tanto que corresponde en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, y si nos hace falta que en qué se ve esa carencia en nuestro cuerpo. Entonces, bueno, igual esto fue como una recapitulación. Vamos a empezar con el quinto plano. El quinto plano de existencia también se llama como el plano del dualismo o del mayor dualismo. Y si recuerdan, en la primera clase también hablamos de este tema del dualismo, donde se ve el dualismo como tal es la separación tanto de lo positivo con lo negativo. Y no lo veamos desde el aspecto que es bueno y malo, simplemente son energías opuestas. Y esas energías siempre se rechazan, ¿no? Es como comparar a un ángel con un demonio. Son opuestos, son energías opuestas, tienen características totalmente diferentes. Por lo tanto, en este plano es donde están este tipo de seres. Imaginamos este plano como que hay más división o subdivisión de los seres que lo habitan.
donde en la parte, por ejemplo, imaginemos que en la parte de arriba van a estar los seres eh, con energía más alta o positiva, y en la parte de abajo van a estar los seres más densos o con energía negativa. Entonces, así como escaloncitos, los más positivos, luego los que son medianamente, intermedios, hasta que se va densificando. Por ejemplo, en este plano, como lo mencioné, están los ángeles y los demonios. Por ejemplo, están los maestros ascendidos, que también son seres de alto rango, por así decirlo, en la vibración alta o en lo positivo. También aquí vive el Consejo de los 12. Hablamos un poquito de este tema en otras clases, pero el Consejo de los 12 se refiere a tu familia álmica. De toda tu familia álmica hay un Consejo de 12 que son los que se toman como las decisiones más importantes de ese conjunto de almas o tu familia álmica. Entonces, en este plano están. Y, por ejemplo, si se fijan, ese consejo de 12 no está en el cuarto plano, que es donde están los trascendidos, donde puede estar, por ejemplo, tus bisabuelos, tus tatarabuelos. ¿Y por qué? Porque esos bisabuelos o tatarabuelos no tienen este nivel de conciencia un poquito más elevado. Por eso el consejo de los 12 debe de tener este nivel de conciencia, ¿no? Por eso... em, en cuanto a vibración, hablando de vibración, es donde comparten este plano. Ujú. También en cuanto a teoría, por ejemplo, en este plano vive tu mamá y papá álmica, que también ya lo habíamos comentado. O sea, puede ser que aquí en la Tierra tú tengas una mamá y un papá, pero solo haya sido para tu aprendizaje. Pero de donde tú provienes o parte de ese consejo álmico también hay una categoría donde tú tienes un papá y una mamá. Y igual, su nivel de vibración es más alto, por eso está en este plano. En cuanto a lo negativo, a lo bajo, digo, hay diferentes categorías. Si hablamos de densidad, eh, hablar de demonios, pues es agruparlos de una forma. Es como los ángeles, ¿no? Los ángeles pueden ser querubines, serafines, arcángeles, etcétera, ¿no? Igual los demonios, hay diferentes categorías si nos vamos hacia lo denso. Em, no soy experta, entonces no quisiera, aparte no quisiera nombrarlos, pero imaginemos eso. Hay desde pequeños hasta grandes categorías en cuanto a lo denso. Entonces, como les decía, son como el agua y el aceite. Simplemente en este plano no se mezclan. No es que por ahí veas eh, combinado un demonio que va pasando cerca de un ángel, no, están totalmente separados y mientras más oscuros, más abajo, mientras más vibren, pues están más alto. Eh, bueno, todo esto aquí lo explico un poquito ya a lo que les mencionaba. Los grados negativos y positivos no se mezclan. Aquí están los maestros ascendidos, tu Padre Divino, tu Madre Divina y el Consejo de los 12. Ma- em, yo hablo como muy general, seguramente hay más en este plano, pero para que se den una idea eh, de lo que hay en este plano y lo principal, la dualidad. Ahora, los componentes de este quinto plano son los lípidos. Si nosotros en nuestro cuerpo tenemos o somos deficientes de lípidos, quiere decir que nuestra estructura de nuestro cuerpo carece de un sostén o de algo fuerte. Por lo tanto, no podremos entrar en este equilibrio espiritual. Si desde un principio hablamos que el quinto plano es dualismo, es equilibrio.
también es donde se encuentra como la balanza más importante entre lo positivo y lo negativo, lo alto y lo denso. Entonces, en tu cuerpo, los lípidos es lo que genera esta estructura en la célula que lo protege y que pues no hace como que sea débil. Entonces, igual hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, si tú quieres sanar o utilizar energía de este plano, y hay quien lo utiliza, por ejemplo, quien conecta con los ángeles o pide la presencia de los ángeles para sanación, por ejemplo, del rayo verde del arcángel Rafael. Entonces puede ser que lo llame para sanar a esta persona que vino a atenderse conmigo. Pero si yo estoy carente de lípidos, quiere decir que mi estructura, o puede ser que no, esa energía que a través de mí estoy llamando para la sanación no llegue lo suficientemente fuerte. Por lo tanto, la sanación no va a ser tan tan buena como podría ser. Y con esto no me refiero a ser muy gorditos y tener mucho lípido, simplemente el equilibrio, todo en equilibrio, ni muy poco ni mucho, ¿sí? Por eso es importante ver cómo en mi cuerpo, y por eso los primeros temas de las primeras clases hablamos de la alimentación, de cómo es muy importante para también conectar y hacerlo. Por ejemplo, yo cuando no como bien o haya algo en mí que no está estable, yo lo siento en mis consultas. Yo lo siento o que no me llega tan claro el mensaje o a lo mejor sí, que la energía no llega tan potente para realizar las sanaciones. Entonces, en todo hay esta correspondencia. Y bueno, en cuanto a los tipos de sanación con este plano, por ejemplo, ya lo mencioné, hay quien trabaja con los ángeles, literal, que muestra dónde se deben de hacer las sanaciones, o por ejemplo, canalizar los profetas o los maestros ascendidos, que yo, por ejemplo, generalmente canalizo, cirugía psíquica también. Hay seres allá en ese plano que están para apoyarte directamente en estos temas de la cirugía psíquica. ¿A qué me refiero? O sea, es literal sanaciones eh, especiales para cierto tipo de enfermedades. O sea, hablando de cirugía, no me refiero a que, bueno, por ejemplo, Pachita sí lo hacía, que los abría, buscaba, sacaba las cosas, aparecía órganos nuevos y operaba. Pero aquí ella utilizaba muchas leyes. Aquí puede ser que haya utilizado parte de este plano, pero también utilizaba el sexto plano de existencia. Ahorita vamos al sexto plano para que entiendan. A lo que voy es que, hablando específicamente de sanación, eh, es en conjunto con seres de ese plano para llegar a, a la curación o sanación con la persona con la que se esté llevando la sesión. Em, y bueno, para terminar un poquito de este quinto plano, ya vimos que es la dualidad máxima, ya hablamos de los tipos de seres que habitan en este plano. Y es la máxima dualidad. De hecho, este plano, este quinto plano, es el último donde se ve la dualidad, esta separación. Por eso es el máximo, la máxima separación, porque es el último donde se toca este tema. Y pues bueno, las personas que suelen utilizarlo, hay muchas o de diferentes, los canalizadores, los que hacen la cirugía psíquica o los angelólogos que literal solo trabajan con ángeles, eh, entonces que utilizan este plan. Ok, entonces antes de pasar al sexto plano, no sé si alguien tenga alguna duda con respecto a esto. Muy bien.
Entonces, avanzamos al sexto plano de existencia. Pregunta, Luz. Entonces, perdón, Luz. Entonces, todos estamos en todos los planos. No sé Eh, si me explico. mm, Depende de tu vibración. O sea, acuérdate que hablamos, lo único que diferencia cada plano es la vibración. Por ejemplo, los minerales no significa que por ser el primer plano sean los menores, simplemente tienen una vibración diferente y cada cristal vibra diferente. Pero por eso hablamos, tú puedes usar el cuarzo rosa y te ayuda en vibración a solucionar, por ejemplo, a, a vibrar un poco en amor, que es el cuarto rosa. El de los ángeles, tú literal podrías ir a ese plano si alcanzas ese nivel de vibración. O, por ejemplo, yo cuando canalizo entro en una frecuencia que me permite conectar. Pero claro, yo casi siempre yo conecto con el séptimo plano y después soy dirigida a los demás, ¿sí? Pero de todos estamos unidos. Lo que pasa es que depende mucho de tu vibración. Obviamente, em, y de lo que hemos hablado, si eres deficiente de ciertas características minerales en tu cuerpo, pues tampoco puedes conectar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la vibración del cuarto plano que hablamos que son los trascendidos, tú no lo puedes ver y no lo puedes ver o porque tienes ciertos bloqueos de creencias o porque careces de esos componentes en tu cuerpo o porque vibracionalmente todavía no puedes elevarte a ese nivel. Y ese nivel recuerda que mientras más arriba, la vibración es más alta. ¿M? Entonces, sí y no. Sí estamos en todos los planos, pero depende de tu vibración. Tu ángel de la guarda siempre está contigo y aunque él venga del quinto plano, puede que tú no lo sientas. Entonces, todos estamos, pero depende de ti percibirlo, de que Ok, existen y que estamos, gracias, Luz. pero hablo de la percepción. Ujú, Yo tengo una pregunta. Es ujú. decir, que tendríamos que estar conscientes para saber en qué plano estamos y para reconocer a otras personas que conocemos en la 3D. O, o no reconoces a nadie o es igual. No, es que no, claro, no sé. Sí, sí. Em, Haz de cuenta que lo podrías comparar como cuando meditas. Todo lo Ya, que tú haces en meditación, eh, tu mente lo pide, ¿no? Yo quiero imaginar que estoy en un campo, ¿no? Entonces yo por eso les digo, lo que tú pienses, sientes, vibres es donde puedes estar. Entonces no significa que tienes que estar como, estoy en un cajoncito del tercer plano y quiero que me muevan a otro cajoncito, ¿no? Simplemente tú pidiéndolo, meditándolo, puedes hacerlo. Tú puedes tomar tu cuarzo y no tienes que ir a ningún lado para sentir su vibración. Tú no tienes que ir al quinto plano para sentir a los ángeles o a Jesús. Tú no tienes que ir al séptimo plano para sentir al Creador, pero sí tienes que enfocarte y tienes que pedirlo. Tienes que ponerte en un estado meditativo que te permita conectar. ok, gracias. Ujú. Ok, entonces, bueno, vamos al sexto plano. Bueno, si hablamos que el quinto plano es el último del dualismo, donde está la energía positiva y negativa, ya el sexto y el séptimo plano, todo eso em, regresa como al origen, ¿sí? El origen siempre va a ser, no hay división, al contrario, hay una unión. Entonces, el sexto plano es donde están todas las leyes que gobiernan nuestro universo. ¿A qué me refiero?
Por ejemplo, la ley de la gravedad. Como en la Tierra hay cierto tipo de gravedad, en el espacio hay otra, en cada planeta hay una diferente ley de gravedad. La ley del magnetismo. Y así lo puedas ver tanto como los imanes, cómo se atraen y se repelen, como el magnetismo entre personas, cómo nos atraemos y nos repelemos. Y el magnetismo, por ejemplo, que hay entre los ángeles y demonios que se repelen. La ley de los colores, que vienen siendo los rayos, porque solo el rayo verde sana, el rayo rosa del amor, el rayo blanco del conocimiento, bla, bla, bla. En el sexto plano está la geometría sagrada. No podemos decir, por ejemplo, que la geometría sagrada es ni buena ni mala, no es ni positiva ni negativa, simplemente es geometría sagrada. Y esta geometría sagrada sabemos que te armoniza o que se puede usar para diferentes cuestiones. ¿Qué más? Por ejemplo, en este plano está la numerología o los números. Los números no son ni buenos ni malos, pero tienen un código de vibración cada uno. Entonces, saber leer la numerología nos habla de leer cómo está el universo. Por ejemplo, también hay una forma que no me acuerdo cómo se llama, que es una técnica cuando tú repites, me parece, 48 veces ciertos códigos y cada código tiene una frecuencia y esa frecuencia es la que se llama para que actúe en ti. Por ejemplo, la 58.5 que nos habla puede ser de la abundancia. Entonces yo llamo esa frecuencia 58.5, la repito en código en cantidad de veces y lo que hace es que atrae esa información a mí. Entonces, si se fijan, hablar de este sexto plano me habla más como de códigos, de formas, de, de algo que no se considera o como de un cuerpo, me habla más como de sustancia, de lo que programa al universo, por así decirlo. Entonces, con este plano también trabajan muchas personas. En este plano también se encuentra todo lo que tiene que ver con los registros akáshicos, que igual los registros akáshicos no es ni bueno ni malo, solo es una biblioteca de información o de códigos de todo lo que ha sido el universo. Entonces, los que leen registros akáshicos trabajan con este plano. Ok. El componente de nuestro cuerpo que se entrelaza más con este plano es el ácido nucleico, que viene siendo lo del ADN. Em, ¿Y qué significa esto? Realmente lo que te hace el ADN es esa información genética que hace tu estructura de lo que tú eres. Ese ADN hace de qué color tienes los ojos, si eres alto, si eres moreno, etcétera. Entonces, hay correspondencia de lo que es en ese sexto plano que rige las leyes con lo que es el ADN que rige tus características. Ok, aquí por ejemplo, cuando careces de esto, quiere decir que careces de estructura espiritual. Te será difícil saber cuál es la diferencia entre el creador de todo lo que es y los aspectos menores de la divinidad del universo. Y pues bueno, esto lo podemos ver también con algunas personas que realmente son, no sé, que no creen en Dios, que no creen que nada ha sido creado, que todo es y ya, y que no tiene ninguna razón de ser y que solo vivo y muero y ya no hay nada más. Entonces, si se fijan, a esas personas les cuesta mucho entender que hay más allá, que hay alguien que los creó, eh, ver cómo justamente entender la estructura espiritual.
Y bueno, ya lo mencioné un poco, los sanadores o los que trabajan con este plano, eh, hay muchas formas. Hay tantas leyes, yo no las sé todas, les mencioné muy pocas, pero por ejemplo también los sonidos, las frecuencias que las personas escuchamos vibran en este sexto plano. ¿Y por qué? Porque cada vibración, por ejemplo, si hablamos de la vibración 963, que es, por ejemplo, para tu chakra coronilla, que habla conexión con lo divino, y no es lo mismo la vibración para el chakra raíz, que es el 369, que son más bajas, etcétera. También te ayudan a sanar, también vibran, y no significa que son ni buenas ni malas, simplemente son sonidos y ya, pero te ayudan también a armonizarte lo que vimos de las formas geométricas o Uy, otra vez, se me olvidó. Eh, for- ay, geometría sagrada, geometría sagrada. Los números, la numerología, puede ser la luz, que ya hablé de los rayos, o lo que es los colores, que también te permiten diferentes cosas. Ahí está la ley del tiempo, porque aquí en la Tierra si llevamos como lo que son años y como en otros planos eso no tiene nada que ver. Ok, entonces eh, para pasar al último plano, no sé si tengan duda con esto. Yo, bueno, quiero hacer un comentario que, aunque lamentablemente no lo veo, pero porque no he hecho, o sea, no he hecho esa conexión directa en astral, pero yo trabajo con este plano, porque la mayoría de cosas que hago tiene que ver con números, con códigos, con simbología. Bueno, los registros acásicos no los conozco, bueno, no he intentado, pero todo el resto que, incluso la geometría, es lo que yo hago. Y de hecho ahorita me acordaste de algo que no he mencionado. Mm, Desde el quinto plano mencioné los seres elevados como maestros ascendidos o ángeles, pero por ejemplo no mencioné a los dioses menores. Los dioses menores son los Elohim. Entonces, los Elohim, por ponerles un ejemplo, sería por ejemplo Zeus. Serían dioses griegos, dioses nórdicos. En México también hay diferentes representaciones. Entonces, los Elohim al ser, de hecho, son parte de la primer creación del creador. Por eso ellos nunca han encarnado. Ellos tienen como ya esta categoría de dioses menores y ellos trabajan mucho con el sexto plano. ¿Por qué? Porque ellos también moldean la realidad. Las personas que trabajan con el sexto plano también moldean la realidad. ¿Han escuchado, por ejemplo, personas que dicen que hackean la Matrix o que mm, pueden trabajar con la red? Entonces, los Elohim son a unos seres que pueden trabajar con esto. Y con esto, Sonia, te digo, a lo mejor tú la utilizas mucho para leer lo que está en este plano, pero también luego si se trabaja, se puede moldear la realidad trabajando con este plano como lo hacen los Elohim. Sería interesantísimo. De momento es como que bajar a toda la información y Ujú. voy poniendo en gráficos, en vídeos, pero es como que la tengo no sé en qué lugar, pero tengo esos códigos en mí. No sé cómo explicar. Pero bueno,
Y qué interesante y que lo reconozcas. Ahora sí que uno debe ser paciente como poco a poco se va abriendo el camino de la información. Entonces tú ten fe y llegará cuando tenga que llegar. Pero bueno, gracias por comentarlo porque es importante saberlo. Digo, no solo los Elohim pueden hacerlo, nosotros podemos trabajar con todos los planos, como ya lo hemos mencionado. Ahora sí que nos corresponde a nosotros ver con cuál plano me siento más cómoda trabajar, así como que son alquimistas, siempre van a trabajar con el primer plano porque se sienten muy cómodos trabajando con elementos y haciendo combinaciones con cuarzos y cristales. Hay otros que les es muy cómodo trabajar con números, con los ángeles. A cada uno nada más hay que identificar, ok, si yo ya estoy sabiendo qué es cada plano, con cuál me hace más sentido trabajar. Ok, y por último, el resumen de este plano, pues en este plano que viven las leyes, hay muchas, les digo, aquí yo solo nombro muy poquitas, lo que mencionamos del tiempo, magnetismo, gravedad, de la luz, del sonido, eh, la geometría sagrada, registros akáshicos, y los que suelen trabajar con este plano se les puede llamar místicos. Ok, y como mencionamos, ya en estos planos ya no hay dualidad. Ay, la verdad. Ok, ok, entonces vamos al último plano, que es el séptimo plano de existencia. Aquí yo, yo lo encuentro, yo lo conozco este plano como átmico, que es o viene muy relacionado como alma. Eh, este plano es literal donde está el creador de todo lo que es. Entonces, este plano habla de energía pura, ¿sí? Eh, no, ya no hay como una diferencia entre nada porque todo se vuelve uno con el creador. Eh, los que han tomado sesión conmigo y yo los guío en una pequeña meditación, a veces sí, a veces no, porque conectamos, pero el séptimo plano yo les digo y se funden en él. Hablar del séptimo plano es ya fundirte con la unidad del creador. Entonces, si en este plano habita el, el creador y hablamos que solo hay energía, pensemos que esta energía no es igual, no pensemos que es ni buena ni mala, no, simplemente es, incluso lo podríamos comparar con la energía del amor, que es tan grande que es la energía más poderosa del universo. Entonces, nuevamente, ¿cómo podríamos describir al creador de todo lo que es o lo que representa este plano? El creador de todo lo que es literal el creador de todo, es la verdad absoluta. Lo que él diga es lo que se hace. O sea, hablar de una verdad absoluta es, por ejemplo, si el creador dice ahora todo lo que es frío va a ser caliente, es la verdad absoluta, por lo tanto toda la realidad va a cambiar. ¿Y qué va a pasar? Que tocamos el hielo y a lo mejor nos quemamos y nos hace alguna quemadura o, o el fuego nos da frío, ¿sí? Entonces es para que entiendan un poquito lo que corresponde a este plano. Todo lo que es el creador es, ¿sí? También hablamos del poder absoluto, o sea, el creador al tener el poder absoluto, igual si él quiere, crea otro planeta al lado de nosotros. Em, Nos cambia de posición, mueve el sol, ¿sí? Em, ¿Qué más? Hablar de este plano es, no hay límite, no hay, mm,
no podemos nosotros utilizar como nuestro ego para pensar que eso no es posible, porque todo es posible. Entonces, em, pensar que no es literal decir que ponerle límites al creador y eso no es así. Entonces, a lo que voy es, este plano es el que tiene menos ataduras. Incluso el sexto plano aún así tiene ataduras. Hablamos de leyes, ¿no? Hablamos de que ciertos aspectos me dan, si utilizo esta geometría sagrada, obtengo esto. Si utilizo esta combinación de números, obtengo esto. Y nuevamente, hablar del séptimo plano es total poder, verdad, todo, ¿sí? Entonces, bueno, moviéndome un poquito, lo que corresponde a este plano o la característica química que hay en nosotros es el ATP y que es la energía que hace funcionar a las células. Entonces, aquí me habla que al nosotros tener esta energía que hace funcionar a las células, me permite conectar con el espíritu creador de ese plano, ¿sí? Que es literal la vida. Por eso dice la energía que hace funcionar a las células. Ya, aquí, por ejemplo, también es la energía pura que contienen las mitocondrias. Aquí literal, si veamos la correspondencia. En este séptimo plano, todo he hablado que es el creador y es solo energía. Entonces, aquí lo comparan con la energía pura que contienen las células, que literal también es energía. Entonces, eso un poquito es lo que nos hace conectar con este séptimo plano y que nosotros también podemos conectar con esa energía. Y bueno, cuando alguien conecta con este plano y hace sanaciones, por lo tanto, tú trabajas directamente con el creador de todo lo que es, entonces no hay límite, no hay estas creencias limitantes. Y puede ser que uno sea el que se esté limitando. Por ejemplo, nosotros puede ser que tengamos estas creencias de que yo no puedo crear, yo tengo este límite porque soy humano, yo, por ejemplo, no puedo caminar en el agua. Por ejemplo, todos sabemos que Jesús caminó sobre el agua. Nosotros mismos somos los que tenemos las limitantes y no es que el Creador no quiera trabajar con nosotros. Está en nosotros trabajar en nosotros mismos para quitarnos esas limitantes de que no puedo trabajar con el Creador y de que no puedo utilizar de su fuerza para yo trabajar en mí. O sea, el creador literal te pide, regresa a mí, recupera tu poder. Entonces, está en nosotros llegar a él y quitarnos estas limitantes. Y les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, Moisés trabajó directamente con el creador. No fue ni con ángeles, no fue ni con eh, algún maestro ascendido, fue directamente con el creador. ¿Y qué pasaba? Lo que el creador decía era la verdad absoluta. Tú con la palabra vas a realizar estos cambios. Y Moisés lo hizo. Tú con este bastón o esta vara vas a partir el mar en dos. ¿Y qué pasó? Eso ocurría. ¿Por qué? Porque trabajar con el creador nuevamente es la verdad. Si el creador lo dice, pasa, abre el mar. Si el creador es el poder absoluto que puede cambiar todo
Igual, por eso me gusta poner el ejemplo de Moisés. ¿Qué pasó cuando los llevó em, las em, todas las catástrofes que cayeron sobre Egipto, las pestes, el mar que se convirtió en sangre, etcétera? Todo eso es hablar del poder de Dios. Yo cambio todo y cambio la realidad. Yo soy, yo soy. Entonces, les digo, todos podemos trabajar con este plano, pero depende de nosotros la confianza en nosotros mismos. El creador ya confía en nosotros, el creador ya está ahí. Ahora depende de ti, tú ir hasta allá y confiar y creerte tú capaz, ¿sí? Y nuevamente, con esto no les digo solo trabajen con el séptimo plano, simplemente les quiero abrir como un poquito la mente de que es el plano del creador y por lo tanto el creador siempre va a tener la verdad y mm, es como el mejor plano incluso para contigo mismo. Porque si todos buscamos regresar a él, pues trabajar con este plano te ayuda a quitarte esas ataduras. Pero nuevamente, con el plano que tú quieras trabajar y se te dé, está bien. Y al fin y al cabo, si tú solo eres alquimista y con eso te quitas tus ataduras y llegas al creador, está perfecto. Solo hay que entender lo que representa este plano y que existe y que está y que podemos llegar a él también. Ok. Eh, en resumen, eh, con este plano hay que entender que definitivamente se alcanzan las manifestaciones más elevadas. ¿Por qué? Porque si no hay ataduras, todo es posible. Yo se lo pido al creador y el creador ve más que nadie, ve más que los ángeles, ve más que realmente que cualquier maestro ascendido, que cualquier ley, porque él creó las leyes, que cualquier Elohim que maneja la realidad. Entonces, yo por eso siempre los invito, a veces es bueno llegar a intermediarios, pero pedirle todo directamente al creador siempre nos va a dar las manifestaciones más elevadas, porque el creador te hará llegar lo mejor para ti. Si tú le pides, creador de todo lo que es, quiero mejorar mis finanzas, él verá la forma más elevada de hacértelo llegar. Ok, y nuevamente, pues en este plano no hay dualidad. Y Liliana, Gracias, te iba a preguntar una cosita. ¿Cómo sabes si estás conectando directamente con el creador o estás conectando con otro ser? porque tú lo pides. Bueno, de entrada yo les hablo de vibración. Tú mentalmente debes entrar en un estado de meditación donde tú lo guíes. Por ejemplo, si tú lo guías y estás con miedo, estás triste y le dices, creador, con miedo, quiero hablar contigo, evidentemente no estás dirigiendo tu energía a donde debe ir, pero tú, si tienes la confianza, si haces la meditación, bueno, yo les hablo de meditación porque la mente es creadora, lo que tú pidas, pienses, sientas, es a donde va tu energía. Si tú piensas y no lo haces totalmente con la confianza o la vibración, no, no lo alcanzas. De hecho, eh, con este poquito tiempo yo les voy a enseñar la forma en que yo lo hago, ¿sí? Ustedes pueden tomarlo o ver si les hace sentido. Nuevamente hay muchas formas, yo les comparto una, ¿sí? Entonces, si ahorita ustedes los quieren hacer, van a cerrar sus ojos. Nuevamente, ¿por qué meditando? Porque si ustedes van en la calle pensando en el camión creador,
Sí, pero vibratoriamente imagínense como un radio que manda la señal a otro radio. Entonces, si van en el camión, si van escuchando a la señora, si van con el mandado que se les va a caer vibracionalmente, todo se dispersa, no están mandando la señal. Deben de estar siempre conscientes, congruentes. Quiero pedirlo de la forma más elevada, pues estoy en un estado de paz. Me tomo estos 5 minutos para meditar de la mejor forma, ¿sí? Con esto no les digo, no pueden hablar con el creador, no, simplemente llega más claro el mensaje al creador, la energía. Mientras más energía mande yo, más viene la respuesta, ¿sí? Entonces, otra vez, perdón, quería aclarar eso. Mm, cerramos los ojos, nos ponemos en un estado de meditación, respiro. Y vamos a imaginar cómo del centro de la Tierra comienza a subir un tubo de luz que comienza a pasar las capas de la Tierra. Ujú. Ese tubo de luz traspasa cada capa hasta que llega donde yo me encuentro. Entra por las plantas de mis pies y llega a la base de mi columna y va a comenzar a subir y abrir, limpiar y expandir cada uno de mis chakras. Y esto también es importante porque energéticamente todo siempre pensémoslo y veámoslo energéticamente. Si están abiertos mis chakras, si están limpios, mando más energía y conecto más con el creador. Entonces esta energía pasa por cada uno de mis chakras hasta que sale por mi chakra coronilla y forma una burbuja de luz. Y esta burbuja de luz entra una pequeña versión mía. Todo lo que yo estoy pensando lo estoy creando. Esta burbuja de energía es mi protección y esta pequeña versión que entra a la burbuja es mi conciencia, es la parte que yo voy a dirigir hacia donde está el creador. ¿M? Porque mi alma no va a salir de mi cuerpo astral no va a salir, lo que sale es mi conciencia que quiere conectar con el creador. Entonces, estando en la burbuja, esa burbuja comienza a subir y a elevarse y voy a traspasar el techo de donde me encuentro. Estoy dirigiendo toda esa energía de conciencia mía más arriba. Comienzo a ver las casas a mi alrededor cada vez más pequeñas. Sigo subiendo. Ahora comienzo a ver mi ciudad cada vez más pequeña. Sigo subiendo, veo el país donde yo vivo, todo el continente, hasta que salgo al espacio exterior. Y ahora sigo subiendo y voy a traspasar todo el sistema solar. Salgo de la Vía Láctea y me dirijo a una orilla del universo. En esa orilla del universo voy a imaginar y visualizar que atravieso capas y estas capas son los planos de existencia. Primero pasamos la primer capa, es el primer plano, que es el mineral, y lo paso y es oscuro porque hay dualidad. Recordemos, después paso la segunda capa, que es donde están los elementales. ¿M? La podemos visualizar de otro color, puede ser blanco. Sigue subiendo la burbuja y ahora paso otra capa, que es el tercer plano, donde solemos estar.
donde la energía vibracional a la que estamos acostumbrados. Después, otro color, paso al cuarto plano, donde están los espíritus o los trascendidos. Pueden imaginar otro color, puede ser blanco o negro. Ya llevamos 4 capas. Ahora pasamos a la quinta capa, que es donde el mayor dualismo es una capa dorada. Imaginen traspasando o atravesando esa capa dorada. Después de esa capa está el sexto plano. Lo pueden visualizar como una capa gelatinosa, que es la capa de las leyes. Es una capa gelatinosa transparente con reflejos de arco iris. Atravieso esa capa y entro a un espacio de luz blanca. Ese es el séptimo plano. Sigo subiendo, sigo adentrándome en esta capa. Cada vez se hace más luminoso, más brillante. Siento la energía cosquillante de esta capa. Sigo adentrándome más, sigo elevándome más hasta que la luz blanca se hace tan cegadora y me fundo en la luz. Me fundo en el creador de todo lo que es. Estamos aquí, agradecemos al creador que nos permite estar en este plano, que nos permita tener un día más de vida, que nos permita tener salud, que nos permita tener un techo. Aquí es donde podemos venir a hablar con el Creador, donde dirigimos nuestra energía hacia Él, donde lo podemos sentir. Si tú lo piensas, lo diriges y lo creas, estamos con Él. Ahora tómate unos minutos y pregúntale, Creador de todo lo que es, ¿qué es algo que tengas que compartirme el día de hoy que necesites saber? Y permítete escuchar, sentir la respuesta. ¿Ok? ¿Ok? Muy bien. Si se permitieron recibir la respuesta, ahora nada más les comparto un mensaje del creador. Él me habla acerca de la unidad, que Él es uno con nosotros, que no lo veamos como algo separado o alejado de nosotros,
que Él vive en cada uno, Él vive en todo lo que es, en todo lo que nos rodea, todo el tiempo. Y que el hecho de que lo recibamos de una forma más consciente es suficiente, que no tengamos miedo, dudas de contactar con Él, de llamarlo. Él siempre está con los brazos abiertos y literal van a sentir su abrazo. Él los abraza y nos quiere ver crecer, es lo que nos dice, que está muy feliz por ver cómo cada vez crecemos más en todos los aspectos y cómo nos ve amorosamente. Y me mostró un arco iris y cómo ese arco iris lo tomó y lo puso en nuestro corazón. Me, que es esta promesa que siempre vamos a poder regresar a Él, que estamos en Él y que al ser nosotros mismos, al, al vivirnos de nuestra forma más única, más coherente con nosotros mismos, es lo que Él siempre espera de nosotros. ¿Ok? Em, ujú. Con esto termina el creador el mensaje. am, Agradeciéndonos y nuevamente mostrándonos su compañía todo el tiempo. ¿No? Cada uno puede despedirse en voz baja, diciéndole lo que cada uno quiera o desee. Nada más nos, con lo que le dijeron, o él responde que nos ama mucho. Listo. Ahora, para terminar esta pequeña meditación, van a imaginar nuevamente cómo aparecen esas burbujas de luz, cómo entran en la burbuja de luz, cómo comienza a bajar, cómo atravesamos
la capa gelatinosa, que es el sexto plano. Luego pasamos la capa dorada del quinto plano. Luego el cuarto plano puede ser una capa oscura, el tercer plano capa clara, el segundo plano capa oscura, el primer plano una capa clara y seguimos bajando y nos dirigimos hacia, hacia la Vía Láctea, después a nuestro sistema solar. Cómo atravesamos todo el sistema solar hasta llegar al planeta Tierra, donde comienza a bajar la burbuja, cada uno en su respectivo país, después dirigiéndose a su ciudad, a la zona en donde viven, entran por el techo de su casa, entra la burbuja, pasa por su cabeza, baja por su pecho, por su estómago, después la burbuja se dirige hacia sus piernas, sale por la planta de sus pies y comienza a atravesar las capas de la tierra hasta que llegamos al centro de la tierra, donde está Madre Gaia, y agradecemos que nos compartió de su energía para poder hacer la burbuja y subir con el Creador. Entonces, tomamos unas lianas alrededor que están en el centro de la tierra y envolvemos el centro de la tierra, que es un corazón gigante hecho de diamante. Lo envolvemos para que ella misma se permita recargarse de la energía que nosotros tomamos. Le agradecemos nuevamente. Subimos en la burbuja, volvemos a atravesar las capas de la tierra hasta donde te encuentras tú. Entra la burbuja por la planta de tus pies, sube por tus piernas, por tu estómago, hasta que llega a tu corazón. Y esa burbuja se funde en ti, en tu corazón. Puedes dar una respiración. Y cuando te sientas cómodo, puedes abrir los ojos. Ujú. Y listo. Bueno, no sé ustedes, pero me relajo mucho. Esta es una forma, ¿sí? Nuevamente, cuando tú lo creas en tu mente, lo diriges. Entonces, lo único que haces es llevas tu energía allá, simplemente es una forma más directa, pero siempre podemos hablar con el creador. Entonces, bueno, con esto terminamos la clase de hoy. El próximo domingo será otro tema que está muy interesante porque vamos a hablar justamente de la creación y de los rayos de la metafísica. Entonces, espero que tengan un bonito domingo. Me extendí más de lo normal, pero bueno, Muchas gracias, Luz Aida. muchas gracias. Hasta luego a todos. Muchas Gracias, gracias, Luz. Bonita clase. gracias a ustedes. Y pues bueno, nos vemos. Hasta luego.